llena. La casa llena. Y yo le voy a invitar a usted a abrir la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 23. Y dice de esta manera: entonces el Señor dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Que el Señor bendiga esta porción de su palabra. Quizás ese sea un versículo muy conocido por cada uno de nosotros. Jesús siempre habló en parábolas. Ahora, ¿qué es una parábola? ¿Por qué el Señor hablaba en parábolas? Pues déjeme explicarle qué es una parábola. Una parábola es una narración de lo que se deduce a una enseñanza moral o una verdad importante. Cada vez que el Señor Jesús hablaba, ¿era para qué? Para enseñar algo moral o una verdad importante. A eso se refiere la parábola. Enseñanzas de situaciones terrenales. Ustedes se acuerdan, el Señor le enseñaba a sus discípulos acerca de los tiempos, de las sazones, del sembrar, del cosechar, de la higuera que se había secado, un montón de tipos de enseñanzas, ¿verdad?, que encontramos en la palabra de Dios. Pero esas enseñanzas repercutían también en situaciones espirituales. O sea, cada enseñanza que nosotros encontramos en la palabra, sea de la tierra, de la semilla, la podemos transportar al área espiritual y poder entender cuál es el verdadero significado que Dios le quiere dar a esa parábola. En la parábola que nosotros hemos leído recién, el Señor envió invitaciones. Qué lindo, ¿no? Tremendo que el Señor haya enviado invitaciones. ¿Usted no recibió una invitación de Dios? Claro que sí. Hace muchos años atrás hemos recibido una invitación. ¿Para qué? El Señor envía invitaciones para que pudieran acercarse a su mesa. Y no estamos hablando de Santa Cena, sino del convivio, de la comunión. Porque yo creo positivamente que cuando nosotros queremos tener comunión, no hay nada mejor que hacerlo alrededor de una mesa. Con alimentos, con sobremesa, ¿verdad? Ahí disfrutar de ese momento de coinonía. Ahora, él tenía gente que él quería invitar, pero todos se fueron excusándose, eso es lo triste. Todos fueron excusando, uno porque se quería casar, ¿qué tal? ¡Qué bárbaro!, ¿no? Otro porque había comprado bueyes. Acuérdense que estamos hablando de muchísimos años atrás, donde era una inversión comprar bueyes. Hoy en día se decía, bueno, estoy ocupado, ¿para qué? Porque tengo que prosperar, tengo que invertir mi dinero y estoy muy ocupado en todas estas cosas. Entonces, el que había comprado bueyes quería probarlos. Y así todos comenzaron a negarse y la casa estaba vacía. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Miren que el Señor Jesús se encargó de mandar invitaciones al mundo entero. Pero no todos aceptaron la invitación de él. Algunos sí, otros no. De pronto, al ver la situación, vino una orden de Dios diciendo: muy bien, a los que yo les mandé la invitación no quisieron entrar. Ahora, ¿sabes qué? Yo quiero mi casa llena. Y el Señor tiene autoridad para eso, para pedir que su casa esté llena. Entonces, mire lo que hace. Llama a los ciegos, llama a los cojos, llama a los mancos, llama a los pobres, a los que nunca se imaginaron que lo fueran a llamar y que los obligaran a entrar. Así es como muchos llegamos al Señor. No todos llegamos de la misma manera. Algunos con el hogar destruido, otros con hijos descarriados, otros divorciados, otros con tremendos vicios y otros con finanzas rotas. Ahora, no es que Dios quiere o que a Él le guste atraernos a nosotros de esa manera, en momentos de dificultades, en situaciones donde nos encontramos difícil. Pero Él hace una cosa, y esto es lo lindo, que aprovecha esa situación difícil que estamos pasando
y que nosotros hemos tomado la decisión por nuestro libre albedrío o la mala decisión de meternos en esos problemas, ¿verdad? Entonces el Señor nos invita, y el Señor, al encontrarnos derrotados, vencidos por tanta mala situación, nos extiende una invitación. Y en la invitación dice estas palabras: ¿quieres venir a mí? Estoy tocando a tu puerta. ¿Me quieres abrir? ¿Quieres que compartamos? ¿Quieres que cenemos juntos? ¿Quieres que te restaure? Todas esas cosas estaban escritas en la invitación. Y nosotros teníamos la libertad de aceptar o rechazar también la invitación. Qué bendición es que a Dios le guste que su casa esté llena. Y le encanta tener la casa llena para compartir con los hijos. Ahora, imagínense ustedes que a nosotros nos gustan cuando vienen nuestros hijos a la casa, ¿verdad? Y los vemos ahí. Cuanto más al Señor nos agrada de que sus hijos estén en comunión con Él. Ahora, hay gente que no le pone excusas. ¿Y quiénes eran los que no le ponían excusas? Y acá estamos hablando porque muchas veces a las personas que todo le va bien, ponen excusas para asistir a la invitación de Dios, como que no necesitan a Dios. Pero había gente que no le ponía excusa. Y creo que dentro de esa gente nos encontrábamos usted y yo. Por ejemplo, dijimos los ciegos, los cojos, los mancos, los pobres. Ellos fueron los que terminaron dentro de la fiesta del Señor. Nuestro hogar tiene que estar lleno de bendición de Dios. Pero lamentablemente muchos hogares, o existen hogares, que en vez de estar llenos de la bendición de Dios, están llenos de ranas. Y usted me va a decir, ¿y eso qué tendrá que ver? Bueno, déjeme explicarle. Vayamos a Éxodo capítulo 8, versículo 3. Y dice de esta manera: el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. ¿Por qué habla de las ranas aquí? Ustedes saben que cada vez que el Señor pone un insecto, un animal, ¿no es cierto? Es para que nosotros podamos aprender. Entonces, ¿por qué las ranas? Bueno, déjeme decirle que la rana mata con la lengua. ¿Ustedes vieron cómo cazan las moscas, las ranas? Sacan la lengua y tienen una habilidad, y nosotros para matar una mosca estamos con el flip, estamos con el matamosca, seguimos la mosca por todos lados y más de una vez se nos escapa y no podemos matarla. La rana solamente saca la lengua y parece que tuviera un imán, y ahí caza la mosca. Entonces, esa es una de las características, que mata con la lengua. La otra característica es que la rana es brincadora de pantanos. Está siempre viviendo en un lodo cenagoso. Ahora, el que está en el lodo es la persona que no está firme y que está desesperada y angustiada. Es decir, que la casa se llenó de angustia y aún el lecho conyugal está lleno de angustia. Pero no precisamente de golpes físicos, porque no estamos hablando de violencia, de ese tipo de violencia doméstica. Pero cuando se mata con la lengua es una violencia verbal, ¿o no es así? Es así. Y duele muchas veces más las palabras que los mismos golpes. Entonces, hay momentos en los que pareciera que estamos saltando en el pantano y que no podemos salir, cuando vivimos en un hogar así conflictivo. ¿No es cierto que hay una violencia verbal? En el pantano lo único que se encuentra es desesperación. No hay calma, solo hay aflicción. Ahora imagínese usted pisando un pantano. ¿Qué es un pantano? Es un lodo blando, ¿no es cierto?
Que si uno lo pisa, ¿qué hace? Uno se hunde y quiere tratar de salir y no puede salir de esa situación. Es difícil, porque al contrario, cada vez se hunde más y más y más en vez de poder salir. Entonces, ¿qué sucede? Se apodera de uno la angustia, se apodera de uno la desesperación, y lo mismo sucede cuando estamos viviendo en un hogar donde habitan las ranas y donde la rana es saltadora de pantanos, como ya lo expliqué. Entonces, ¿qué hace? La casa está llena de angustia, de murmuración, de discusiones y también de chismes. Hay problemas conyugales. ¿Por qué? Porque hay tropiezo en el diálogo. Ahora ya no nos podemos comunicar, porque cada vez que nosotros nos comunicamos, el esposo y la esposa, es simplemente para discutir, no es para armonizar o para cambiar ideas. Ahora es para discutir y terminar en pelea. A eso me estoy refiriendo yo. Entonces, hay personas que de alguna forma han llegado a tener experiencias con Dios. Tuvieron revelación de su palabra, tuvieron sueños, profecías, visitaciones, pero se apartaron de la gracia de Dios y comenzaron a apostatar. ¿Qué quiere decir apostatar? Negar la fe. Cuando uno se aparta de Dios, ya no tiene esa fe, y cuando uno tiene la comunión con Dios. Y entonces se aparta y niega la fe. Y lamentablemente le dieron espalda a Dios, al que le había lavado con su preciosa sangre. Ahora, no solamente hay hogares llenos de ranas, sino también de contiendas o discordias. Proverbios capítulo 17, versículo 1. Vamos a ver qué dice ahí la Escritura. Mejor es un bocado seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¡Wow! O sea, es mejor comer pan duro, en otras palabras, ¿no es cierto? Seco, pan duro, que en una casa donde hay discusiones, donde hay peleas, donde no se pueden entender. Qué importante es estar alrededor de una mesa para que sea un momento de reunión. Qué lindo cuando hay comunión en la casa y que podemos compartir los alimentos, y es un momento de comunión, donde podemos conversar los unos a los otros, conocernos más, nuestros ideales, nuestra manera de pensar, dónde vamos, dónde nos dirigimos, cuáles son nuestros deseos, qué es lo que pensamos hacer en la vida, ¿verdad? Todas esas cosas, ponerlas en armonía. Ahora, ¿usted se dio cuenta que cuando hay discusión en la mesa, la comida cae mal? ¿Sí o no? ¿No se le atraganta la comida aquí cuando la está comiendo? ¿O después que la comió, no le molesta el estómago? ¿Y todo por qué? Porque al haber discusiones, es como haber ingerido nosotros esas discusiones. Y como nuestros órganos no fueron creados por Dios para ponerle presión, para ponerle discusión, los órganos reaccionan. Y enseguida los órganos nos dicen, me siento mal, no puedo soportar esto, especialmente el hígado. Dice, no, yo no puedo soportar esta tensión, esta presión, porque no es de un día, es de todos los días, es continuo. Entonces los órganos se ven afectados. Y yo no sé si a usted le habrá tocado ir al doctor y le dice, usted va al doctor y le dice el doctor, bueno, ¿qué es lo que siente? Bueno, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele allá. Y el doctor le examina, le hace análisis de sangre y le dice, mire, su presión está bien, todos los análisis salieron bien, usted no tiene absolutamente nada, pero ¿cómo puede ser doctor? Uno todavía le insinúa, ¿no? Más, ¿cómo puede ser si yo me siento mal, tengo dolores? Y no necesariamente es una enfermedad, sino que es la presión que nosotros le ponemos a nuestros órganos y nuestros órganos reaccionan de alguna manera. Muy bien. Hay otra escritura más, mire lo que dice la Biblia. Qué sabiduría que hay en la palabra de Dios. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio.
¿Por qué será que menciona las legumbres? ¿Por qué? ¿Por qué será que menciona las legumbres? Y no menciona shrimp, no menciona salmón, no menciona a un pescado. Cualquier tipo de pescado. ¿Por qué? Porque usted no se dio cuenta que las legumbres son económicas. ¿Cuánto cuesta una bolsita de lentejas? ¿Cuánto cuesta? Menos de $1, depende de dónde las compremos, ¿verdad? Bueno, pongámosle que $1. ¿Cuánto cuestan ustedes le dicen chícharos partidos? ¿Cuánto cuestan? Lo mismo, una bolsita. O sea, las legumbres son baratas. Entonces lo que nos quiere decir ahí, que es mejor una comida económica, una comida barata, en otra palabra, donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. ¿De qué me sirve a mí comer langosta si en mi casa hay odio, hay conflicto? No me sirve de nada. Pero si yo como lentejas y la como con amor, qué sabrosas que saben, qué ricas que son, deliciosas. El buey engordado, hermanos, no le sirvió para el hermano del pródigo. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Yo estoy hablando del hermano. Él tenía todos los beneficios en la casa del padre. Y cuando el hermano volvió, el padre, ¿qué fue lo que hizo? Lo recibió con amor, le puso un anillo, también le hizo una fiesta y mató un buey, ¿sí o no? Entonces, ¿le sirvió ese buey al hermano del pródigo? No le sirvió. El hermano había vuelto para obedecer a Dios por la experiencia que había tenido, se dio cuenta que en la casa del padre no le faltaba nada. Sin embargo, este hermano que estaba ahí, en vez de recibirlo con gozo y alegría, porque el hermano había vuelto, él estaba lleno ¿de qué? Él estaba lleno de odio, él estaba lleno de celos, él estaba lleno de envidias. Entonces ese buey engordado que estaba en la fiesta, a él no le sirvió para nada. ¿Se da cuenta la comparación? Quizás si hubiese habido en él, si hubiese encontrado amor y hubiesen hecho legumbres, hubiese sido mejor todavía. O sea, la comida suculenta, la comida cara, no nos afecta en lo mínimo cuando realmente nosotros no la comemos con amor o también con provecho, ¿verdad? Muy bien. En muchas mesas hay abundancia de comida. Pero en lugar de que ese tiempo sea un tiempo en familia, es un tiempo de discusión. Ustedes no se han encontrado, yo me he encontrado en mesas, en invitaciones de amistades, donde uno está comiendo tranquilamente y de repente alguien dice algo que al esposo le molestó o viceversa. Y entonces comienzan a discutir entre ellos y uno está ahí y está mirando a ver cuándo la van a parar. Porque nos fuimos nosotros a tener una comida, una salida para discutir. Y yo me he encontrado en ese tipo de mesas. Y uno se cansa, llega un momento que uno ya ni quiere estar con esas personas porque no quieren ser ayudadas, no les interesa y ya tienen, parece que esa rutina, esa costumbre que si no discuten no pueden vivir. ¿Ustedes se dieron cuenta que hay personas que si no tienen conflictos no pueden vivir? Siempre tienen que estar buscando las 5 patas al gato. ¿Encuentran esa expresión? 5 patas al gato. Porque si no, no pueden vivir. Ahora, la pregunta es, ¿estamos realmente felices comiendo todos juntos? O al primer error, por ejemplo, de nuestros niños, se les cayó la sopa, un poco de sopa. Y entonces ahí nos levantamos con ira y con cólera, ¿verdad? Y se acabó el momento que estábamos disfrutando. O tal vez, muchas veces sucede que le pasamos sin querer un cubierto de malas ganas a nuestro cónyuge. Y entonces, ¿qué pasa? Comenzamos a pelear. ¿Cómo vivimos ese tiempo de comida? ¿Con discordia o con amargura? ¿Peleando todo el tiempo? Otros hogares están llenos de culturas orientales. Isaías capítulo 2, versículo 6.
Ciertamente has abandonado a tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente. Son adivinos como los filisteos y hacen tratos con hijos de extranjeros. Note que primero habla de la casa de Jacob, no de Israel. ¿Quién era Jacob? Si usted conoce la Escritura, usted sabe muy bien que Jacob era usurpador, era hermano de Saúl, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Aparte de ser usurpador, era mentiroso, ¿o no? ¿Ok? Le mintió a su padre con el consentimiento de su madre. Qué linda parejita, madre e hijo, ¿verdad? Cuando Dios lo cambia, Jacob se convierte en Israel. ¿Es así? Muy bien. Antes se oponía a Dios, pero ahora es alguien que se abre para que la bendición de Dios entre. Estaban llenos de costumbres orientales. O sea, en otras palabras, buscaba aquel pueblo las filosofías religiosas de los dioses de los asirios y de otras naciones paganas con el afán de obtener poder y apoyo. Hoy día la gente también busca guía en las filosofías y religiones de hombres en vez de buscarla en el Evangelio. O sea, no nos tiene que llamar la atención, quizá no lo conocemos como culturas paganas, lo hablamos de otra manera, o culturas orientales, lo mencionamos de otra manera, pero sí existen. Aquel pueblo tenía la costumbre de escuchar a los agoreros, o sea, a los adivinos. Y usted va a través de la Biblia y usted se va a dar cuenta que una y otra vez se dedicaban ellos a la adivinación y escuchar la adivinación. También escuchaban a los falsos profetas que decían poder anunciar el futuro. Ahora, cuando las personas van, por ejemplo, cuando las personas tienen la costumbre de leer el horóscopo y viven del horóscopo, no salen a la mañana, sino leen primero el horóscopo y le dicen si se tienen que vestir de rojo, de azul, o qué es lo que tienen que hacer o cómo se tienen que mover, ¿verdad? Hay otras personas que van y consultan las líneas psíquicas. Ahora, usted está pagando, o esas personas están pagando, y esa persona que está ahí le tiene que dar una respuesta porque usted le está pagando. ¿Me está entendiendo? Y no necesariamente le está diciendo la verdad. Usted sabe que en todas esas cosas de adivinación hay mentira. Hay mentira. Hay un espíritu pitonizo que dice la Biblia, que es adivinación, un espíritu de adivinación. Entonces, ¿cómo los hijos de Dios, nosotros nos vamos a tener a esas cosas? O sea, leer el horóscopo, visitar el umbral de una adivina, o etcétera, etcétera, ¿no? Hoy la mayoría de las personas no prestan atención a los profetas verdaderos. Y la profecía más segura, dice la Biblia, es la palabra. Ahí es la profecía más segura. Con solo leerla ya nosotros nos hacemos profetas de nuestro propio destino. ¿Por qué? Porque yo la leo y se actuó, entonces recibo bendición. Y si yo la leo y la ignoro, entonces tengo consecuencias. La Biblia es clara y lo dice. Y ahí encontramos nosotros en la palabra de Dios lo que nosotros necesitamos para el diario vivir. Ahora, estas personas no prestan atención a los profetas verdaderos, consultan toda clase de consejeros y falsos religiosos para pedir su guía. Pactan con hijos de extranjeros. Israel se unía a las naciones paganas en todas sus maldades. Y lo vemos libro tras libro de la Biblia. ¿No es asombroso? La sociedad moderna se une a las influencias del mundo en vez de buscar a Dios. Y cada vez vemos que hay más influencia mundana que búsqueda de Dios en la sociedad donde nosotros vivimos. Conocí una persona que me pidió que orara por su bebé. Y cuando yo lo tomé en mis brazos, al bebé,
me di cuenta que tenía un hilo rojo amarradito en su mano. Entonces lo primero que yo le pregunto a la madre, ¿por qué tenía ese hilito rojo? Y la mamá me contestó, quizás usted ya sepa la respuesta también, ¿verdad? Este hilo rojo es para que los malos espíritus se vayan. Escuche. ¿Cómo es posible que la confianza de muchos se ha puesto en hilo rojo cuando el único rojo que nos protege es la sangre de Cristo? Pero hay una confianza en un hilo rojo. Uno de mis viajes a mi país, hace unos años atrás, tenían la costumbre ellos, o sea, se hizo cultural eso, en ese momento, de moda, era tener una brujita en la casa. Puede ser en el llavero, podía ser colgada como un adorno, podía estar sobre una repisa, porque eso dice que traía suerte. Escuchen. Entonces yo fui a la casa de una amiga mía, la fui a visitar, y ella tenía su niño pequeñito. No recuerdo si tenía 9 o 10 meses en aquel entonces. Ella estaba tratando de ponerlo a dormir al niño, pero el niño no quería dormir, y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo estaba sentada en el living, ella se había ido al cuarto de la criatura para ponerlo a dormir, y yo escuchaba el llanto de la criatura. Entonces le dije, mira, ¿por qué no me lo das? Y yo voy a tratar de hacerlo dormir. Entonces lo tomé en mis brazos, siguió llorando, pero yo empecé a orar, porque no sabía por qué el niño lloraba. Entonces entro al cuarto, y su cuarto, hermano, estaba decorado de puras brujas. Brujas colgando de la lámpara, todo empapelado de brujas, la almohada, vio la funda de la almohada con una bruja, su colchita con una bruja, sus sábanas con bruja. ¿Cómo la criatura iba a encontrar paz y podía dormir si había puras brujas en la casa? Entonces yo empecé a orar y empecé a reprender en el cuarto y empecé a curar, a acunar a la criatura. Y sí se quedó dormida. Sí se quedó dormida. Pero a lo que vamos, que ponemos confianza en otras cosas en vez de buscar al Dios verdadero. Tuve una amiga también que 3 hijos. Uno de sus hijos tuvo un accidente donde ellos vivían. O sea, bajando las escaleras, el niño se cayó y se partió aquí abajo. Ese fue un accidente. En la misma semana, unos días después, el otro niño, estaba de moda, ¿ustedes se acuerdan? Dibujo animado de la Pantera Rosa. Okay. El otro niño quiso hacer como la Pantera Rosa, porque hay que tener cuidado con los dibujos animados, hermano, porque la Pantera Rosa se tira en el piso, le pasan los carros por encima y después se levanta como nada. Y los niños que son inocentes, ellos no entienden. Entonces él quiso hacerse la Pantera rosa. Entonces ellos vivían no en planta baja, sino en un primer piso. Y se tira del balcón al piso de abajo, porque la Pantera Rosa hacía todas esas cosas. Entonces cuando cayó de pie, pero se asustó tanto que se acostó en el piso, porque no entendía lo que estaba pasando, era una criatura pequeña. Entonces, como eran de un edificio de departamento, los vecinos vieron que el primer niño se cortó aquí abajo, el segundo se tira de ahí. Días después, escuchen, el tercero era un bebé. Fueron al supermercado, la mamá coloca el bebé en el carrito, llevaba a los otros 2 niños, ella iba haciendo las compras. En un momento que está poniendo un artículo dentro del carrito, ya estaba a vuelta, uno de los niños se cuelga del carrito, porque eran todos pequeños, y tira el bebé en el piso. Fractura de cráneo. ¿Qué hicieron los vecinos? Accidente en los 3 niños en la misma semana. Lo primero que la gente piensa
que la madre es una descuidada. Lo primero que se dice, ¿no es cierto? Fueron accidentes. La cuestión es que nosotros los fuimos a ver para visitarlos, ellos no eran cristianos, y les hablamos del amor de Dios, les hablamos del Evangelio, y que Dios les estaba llamando a través de esa situación. Dios quería que ellos levantaran los ojos al cielo y le buscaran a Él, porque Dios podía operar un milagro. En la conversación que tuvimos, ella me contó que los vecinos le habían dicho que pusiera ruda detrás de la puerta por todas las cosas que le habían pasado. Escuche la diferencia, lo que es el amor de Dios y los milagros que vienen de Dios a utilizar todas esas cosas que no son de Dios. Quiera o no, se practican como un estilo de brujería, hermanos. Y muchas veces nosotros por ignorancia lo practicamos y lo hacemos porque nos aconseja la comadre, porque me lo dijo mi mamá, porque me lo dijo mi tía, porque me lo dijo una buena intencionada amiga, pero resulta que esas cosas nos traen más problemas todavía, muchos más problemas. Entonces, ¿qué sucede? Otros confían en pulseras. ¿Ustedes se acuerdan las pulseras que salió? La pulsera Balance, hace unos años atrás. Usted veía un montón de gente en la calle con esa pulsera Balance. Otros confían en anillos. Otros confían en plantas. Si usted va aquí, que estamos rodeados de orientales, donde usted quiera tienen la planta de la buena suerte. Usted va al supermercado y, ¿cómo se llaman? De Lucky Plants. Y usted lo sabe eso. Usted la lleva a su casa pensando que esa planta le va a dar suerte. Y son todas mentiras, porque el diablo nos quiere distraer a nosotros de los propósitos divinos. Siempre quiere apartarnos de Dios de alguna manera. Entonces, como nosotros tenemos necesidad en ese momento, creemos que si esa planta me va a traer suerte y me la llevo a mi casa. Ahora, no solamente eso, ¿cuántas personas cristianas van a comer a un restaurante chino o japonés y le sirven la bebida en un Buda? Dice, ay, qué bonito, me lo llevo a mi casa, esta tacita para ponerla de decoración. Estamos llevando un ídolo a nuestra casa. Y de lindo, ¿qué tiene de lindo el Buda? Dígame, con respeto, pero ¿qué tiene de lindo el Buda? Nada. Se ve una persona enorme, siempre sentada, la impresión que me da a mí es que siempre está cansado. ¿Y qué puede hacer por nosotros? Nada, absolutamente nada. Otros echan sal. Otros colocan una escoba detrás de la puerta. Quizás todas estas cosas ustedes la conocen, porque es muy de nuestra cultura también. Todo esto, hermanos, que nosotros hacemos es el espíritu de Oriente. Es exactamente el espíritu de Oriente. El ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? ¿De quiénes? Porque ahí tenemos la escritura. Y la escritura lo dice. ¿De los que andan en desobediencia acampa el ángel de Jehová? No. ¿De los que andan mintiendo en negocios desagradables acampa el ángel de Jehová? Tampoco. ¿De los que obtienen ganancias deshonestas? Tampoco. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, y aún dice la escritura un poquito más, que es tremendamente importante, y los defiende. Y los defiende. La casa debe estar llena de perfume. Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Fíjense ustedes que ahí dice tomó una libra. ¿Cuánto era una libra? Porque en nuestro peso, en el peso que nosotros entendemos hoy, en los miligramos, etcétera, etcétera, no entendemos lo que es una libra. Esa era la medida que tenían ellos en aquel entonces.
¿Saben cuánto es una libra para nosotros hoy en día? 340 gramos. ¿Es bastante? Es más de un cuarto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Y un cuarto no es 250? Estoy hablando de 340 miligramos, es más de un cuarto. Muy bien. Era perfume de nardo puro. El nardo costaba muchísimo. No era un perfume barato. Y ella había pagado 300 denarios. Esa moneda tampoco la entendemos, porque nuestra moneda es diferente en el día de hoy. Pero yo le voy a dar el equivalente a usted de los 300 denarios. ¿Sabe cuánto era un 300 denarios? Casi el salario de un año. ¿Me escuchó? Casi el salario de un año. No se distraiga, deje que entren los que están entrando, usted preste atención aquí. Ok, casi el salario de un año. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con su cabello y la casa se llenó de perfume. Pregunta, ¿cuántos estamos dispuestos a darle al Señor el salario de un año? Porque para paseos tenemos, ¿no? Para restaurantes también tenemos. Para salidas también tenemos. Mire, el hecho de que uno se levante y se siente en su automóvil ya es gasto. La gasolina está cara, pero no nos quedamos en casa, salimos, seguimos saliendo. Pero cuando se trata del Señor, entonces ahí hay objeciones. No puedo, no tengo, no me alcanza. Pero para ir a divertirme, si puedo, si tengo y si me alcanza, me sobra todavía. Pero después queremos bendiciones de Dios, ¿me está entendiendo? Dios no es tonto. Ni es tonto, ni lo hagamos tonto tampoco. Porque Él es sabio y Él ve todas las cosas. Yo puedo decir que amo mucho a Dios, pero si yo no hago nada por Dios, son puramente palabras que vienen a resonar y nada más. En el momento que yo necesite una ayuda, Dios va a estar ahí, sí me va a socorrer. Siempre va a estar conmigo, porque Dios no es igual que los seres humanos, que nosotros nos basamos de esas cosas. Pero yo tengo que tener paz en mi corazón, que si realmente amo a Dios, como sé decirlo, con todo mi corazón, y que canto alabanzas, y que digo sí, yo soy cristiana, etcétera, etcétera, y no estoy cumpliendo con mis responsabilidades, entonces, ¿cuánto amo a Dios? Yo quisiera medir ese amor. Porque sí amo ir a pasear, sí amo, y yo no estoy diciendo que esas cosas estén mal. Siempre y cuando yo sea responsable con Dios, yo tengo todo el derecho de hacer las otras cosas también. ¿Por qué? Porque yo estoy trabajando, es dinero que yo me gano, y yo lo gasto, y nadie me lo puede prohibir, todo eso está bien. Pero lo que no está bien es decir, yo amo a Dios, yo sirvo a Dios, no hago nada por Dios, pero sí para las otras cosas. Tengo tiempo y tengo dinero y tengo fuerza y no tengo sueño y no tengo esto y ni estoy cansada ni nada. La casa se llenó de un perfume de adoración y María derramó sobre el cuerpo de Cristo lo más costoso que tenía. Esa es la pregunta. ¿Estamos dispuestos a dar lo más costoso nosotros para el Señor? ¿O siempre hay un signo de interrogación? La adoración no se puede improvisar, hermanos. El líder de alabanza puede venir lleno del Espíritu Santo y puede invitar a medio mundo a que levante sus manos, a que adore a Dios, a que dance, a que cante. Pero si uno no está lleno, si uno ya no viene lleno de la casa, no sirve para nada. Porque el pobre líder de alabanza lo único que hace es transpirar. Nadie puede presentar una adoración eficaz el día domingo si no ha estado acumulando esa fragancia balsámica durante la semana. Si yo en la semana estuve en los afanes de la vida, constantemente corriendo de un lado para el otro, y después quiero venir el domingo y llenarme,
¿Sabe qué son esas? Migajas, hermano. Migajas. Otra vez, usted puede escuchar mensajes cada vez que se abre el servicio, pero si usted no lee la palabra, lo que usted está recibiendo son migajas, porque nuestra mente es frágil y se nos olvidan las cosas. Pero cuando yo leo todos los días, tengo comunión con Dios y tomo apunte y me intereso, entonces voy creciendo en las cosas del Señor. Si no, siempre voy a quedar enano. Siempre voy a quedar un enano, nunca voy a crecer. Debemos nosotros servir a Cristo con lo mejor que tenemos. Para Dios, lo mejor, hermanos. Lo mejor de nuestras posibilidades. Yo no estoy diciendo que tenemos que hacer deudas, cuidado. Lo mejor de nuestras posibilidades. La casa de Dios tiene que estar limpia porque es lo mejor para Dios. Las cosas de Dios tienen que estar todas en orden y arregladas porque es lo mejor para Dios. Porque si yo tengo mi casa arreglada, cuanto más no voy a tener la casa de mi papá arreglada. Y eso tenemos que entenderlo y grabarlo en nuestro corazón, hermanos. A veces nos preguntamos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué tanto esto? ¿Y por qué tanto aquello? Porque es la casa de Dios y merece lo mejor. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces no pongamos objeciones a nada, porque lo mejor es para Dios. Todos tenemos una libra de alabastro puro, y yo no estoy hablando del perfume ahora. Que usted tiene que ir a comprar un perfume de alto precio. No estoy diciendo eso, porque acá no va a poder ungir los pies de Jesús. ¿Sí o no? En aquel entonces María lo hizo, pero acá ahora nosotros no. Entonces, ¿qué significa para nosotros derramar ese perfume tan caro? Todos tenemos ese perfume. Todos podemos dar lo mejor a Cristo y aún lo más costoso. Lo mejor de nuestras vidas, lo mejor de nuestras fuerzas, lo mejor de nuestro dinero, lo mejor de nuestras capacidades. ¿O no podemos hacerlo? Y lo lindo de Dios es que Él no espera el crecimiento para todos de la misma manera. Porque Él dice, unos crecen el 30, otros 60 y otros el 100%. Pero crecemos dentro de las capacidades que nosotros tenemos. Quiere decir que cuando nosotros derramamos estas cosas, estas capacidades, o sea, lo mejor de nuestros talentos, el impacto mismo de nuestro servicio puede llegar a ser la salvación de muchos. La casa se llena de aroma agradable porque estamos haciendo una buena obra al poner nuestros dones y talentos al servicio de Dios. Cada uno que pone sus dones y sus talentos al servicio de Dios, esta casa comienza a llenarse de olor agradable. Pero tenemos que poner nuestros talentos, nuestras capacidades, cada uno de nosotros. Entonces así se cumplirá la cita que dijimos al principio. Lucas capítulo 14 versículo 23. Entonces el Señor dijo, sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Cuentan que una vez un hombre caminaba por la playa. En una noche de luna llena, mientras pensaba en su vida y reflexionaba. Si tuviera un auto nuevo, sería feliz. ¿Cuántas personas piensan así? Muchos. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Uy, déjeme decirle, hermanos, que una casa grande es más tiempo para limpiar. Si tuviera un excelente trabajo, sería feliz. Si tuviera una pareja perfecta, sería feliz. Ay, dígame dónde se encuentra que la voy a ir a buscar. Porque parejas perfectas no hay ninguna. Si está compuesta la pareja por seres imperfectos, ¿cómo va a haber una pareja perfecta? Ahora, que uno pueda entenderse, comunicarse, vivir y entender que lo que tiene él no lo tengo yo y lo que tengo yo no lo tiene él y trabajamos con un equipo y nos complementamos, eso es otra cosa.
pero no porque hay perfección en el hombre o en la mujer. Ni él es Superman, ni la mujer es Wonder Woman. No lo es. Entonces, claro, quizás hasta muchos de nosotros hemos dicho estas cosas, ¿verdad? En ese momento, cuando este hombre caminaba por la playa, tropezó con una bolsita de piedras y empezó a tirarlas una por una al mar. Me imagino que las tiraría y pensaría y esas cosas, como deshojando margaritas. ¿Entiende esa expresión? Muy bien. Tiraba una por una al mar cada vez que decía, sería feliz si tuviera. Así continuó pasando o pensando en todo lo que no tenía y que por lo tanto impedía su felicidad. De pronto se dio cuenta que le quedaba solo una piedrita en la bolsa y la guardó. Al llegar a su casa y al balsearse los bolsillos, vio que aquella piedrita era un diamante precioso. ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin apreciarlos? Ahí está. ¿Cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos nosotros que es perfecto? O soñando y deseando lo que no tenemos. ¿Cuánto tiempo perdido que lo pudiéramos aprovechar para algo mejor? Perdemos el tiempo sin darle valor a lo que realmente tenemos cerca. Miremos a nuestro alrededor y nos daremos cuenta cuán afortunados somos. Muy cerca de nosotros está la felicidad. Observemos bien lo que tenemos y tal vez sea un diamante valioso. En realidad cada día es un diamante valioso e irreemplazable. Nos quejamos nosotros de la felicidad y queremos otras cosas y cosas materiales siempre. Cuando tenemos un diamante valioso que es la vida, cuando tenemos un diamante valioso que es la salud, cuando tenemos un diamante valioso que es la familia, cuando tenemos un diamante bien valioso que es Cristo en nuestras vidas, cuando tenemos un diamante bien valioso, sabiendo que el Señor nos protege y nos cuida donde quiere que nosotros vayamos. Y no solamente eso, que también tenemos un lugar después de esta vida donde nosotros podemos estar. Y no es un lugar cualquiera, es un lugar preparado por nuestro Dios. Y esas son todas joyas de mucho valor. Pero no, nuestra mirada creemos que nosotros somos más felices si tenemos cosas materiales. Y las cosas materiales aquí se van a quedar, con nosotros no se van a ir. Y ustedes saben muy bien que yo siempre digo, cuando vaya un servicio recordatorio, fíjese usted, la familia llora mucho por el desprendimiento de la carne, pero nadie le pone la cuenta bancaria en el muerto para que se la lleve. O sea, lloran mucho porque se va, pero se quedan con el dinero, se quedan con las propiedades, porque esas cosas no se las pueden llevar. Entonces acumulamos y perdemos el tiempo de estar con nuestra familia, perdemos el tiempo de hacer cosas buenas, perdemos el tiempo de dedicárselo a Dios, acumulando y acumulando y acumulando. Y lo triste es que después tenemos que dejar todo, porque desnudo venimos y desnudo nos vamos. Y gracias si nuestra familia nos pone un vestido o un traje, porque nos quitan todo. Los aretes, el anillo, lo que tenga, nada se va. Yo una vez les conté, y se los voy a volver a contar, que en un servicio recordatorio
Los hijos se acercaron al féretro del padre y entonces el mayor le depositó $100 y le dijo: esto es para que papá pueda comprarse lo que quiera allá en el otro mundo. Entonces vino el otro hijo y le deposita otros $100 y dice: sí, papá, tú cómprate lo que quieras en el otro mundo. Y así el otro hijo también. Pero después vino la esposa, la ayuda idónea o la demonia, no sé. Y le dice: no, eso es muy poco para papá. Mejor tomo el dinero y le pongo una tarjeta para que entonces pueda comprarse mucho más del valor de $300. ¿Qué tal? Por eso dije si era ayuda idónea o demonia. Entonces depende de nosotros aprovecharlo, el tiempo, los diamantes, las joyas, o lanzarlas al mal del olvido para nunca más poder recuperarlo. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.